que hay como una gracia en usted que con otras personas usted le cae bien. ¿Y es debido a qué? Al favor y a la gracia de Dios, ¿cierto? Ahora, la gracia y el favor de Dios no es solamente para que yo tenga un trato preferencial, ¿sí? La gracia y el favor de Dios también tiene que ver para yo ser un canal de bendición a otros, ¿sí? La gracia y el favor de Dios tiene que ver que yo sea un canal de bendición para otras personas y más importante es que el nombre de Jesús sea exaltado. Yo soy un canal de bendición, pero el nombre de Jesús, ¿qué? Es exaltado. Ahora, cuando uno estudia acerca del favor en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque hay sombras de lo que es la gracia de Dios, no es la plenitud, porque la plenitud está en la obra de Jesús. Usted encuentra algunas sombras del favor de Dios en algunas personas. Por ejemplo, el caso de Esther. ¿Usted se acuerda de Esther, la reina Esther? ¿Sí? Ella halló gracia ¿ante quién? Ante el rey, ¿cierto? Ante también el jefe de los eunucos. Ella halló gracia delante del pueblo. Pero en sí, esa gracia era ¿para qué? Para salvar, ¿cierto? No solamente que ella fuera allá la reina, ¿cierto? Porque ella llegó a ser reina, sino que esa gracia fue ¿para qué? Para que Israel pudiera ser salva. O sea que la gracia tiene un propósito en usted. La gracia no es solamente para que, obviamente usted es bendecido por la gracia de Dios, pero la gracia tiene un propósito más alto, y es que el nombre de Jesús sea ¿qué? Exaltado. O sea que usted haya gracia y favor delante de los hombres, y cuando usted haya gracia, ay, yo sí soy de buenas. No, esa gracia y ese favor es ¿para qué? Para que el nombre de Jesús sea exaltado. Por medio de esa gracia usted tiene más influencia en otras personas, ¿cierto? Esa influencia permitió que Esther, ¿qué? Salvar al pueblo de Israel. Por esa gracia usted puede también llevar el mensaje a otras personas. El favor de Dios en nuestras vidas entonces abre puertas, nos bendice, pero ¿con qué propósito? Bendecir a otras personas, y lo más importante, ¿cuál es? Que el nombre de Jesús sea exaltado. Eso es lo más importante. Sí bendecimos a las personas, pero no para que las personas digan, uy, qué buena gente, Liliana, no, eso es la machera, Liliana, no, sino que ¿qué? Que, oiga, el Señor, ¿cómo me bendijo por medio de su merced? ¿Sí? O sea, que la gente pueda ver que fue a través, usted solamente es ¿qué? Un canal, un mensajero. Y así tenemos que nosotros seamos los agraciados, sino que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Que pueda decir, gracias porque el Señor lo usó a usted para bendecirme. Pero no es nosotros, es Él. Y nosotros simplemente somos ¿qué? Cooperadores con Dios. Amén. Entonces siempre tengamos presente que la gloria sea dada al Señor. Y lo mismo sucede en la vida de José. José tuvo el favor de Dios. José llegó a estar en una prominencia, ¿cierto? Era como el primer ministro, podríamos decir, ¿no? Del pueblo de Egipto. Fue el segundo hombre al mando después de Faraón. No había nadie más con tanta autoridad como José. Solamente Faraón estaba por encima de él. Así que, ¿cuál fue el propósito de esa gracia y ese favor en José? Que su familia fuera salva, pero también el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque por medio de su familia, o sea, recuerde que Jacob es el papá de las 12 tribus, ¿no? De las 12 tribus. Y por medio de esa familia es que vino el linaje de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba sucediendo por medio de la gracia y el favor de José? Fueron salvas su familia, pero también el linaje de donde venía el Mesías. Entonces, ¿tiene un propósito? Claro, que el nombre de Jesús sea exaltado. O sea que esa gracia y ese favor le va a ayudar a ¿qué? Que muchas personas lleguen a Jesús por medio de usted. Si usted reconoce la gracia de Dios en su vida, si usted reconoce que es debido a su favor, que es debido a la habilidad de Dios, a la obra que hizo Jesús en la cruz, muchos van a llegar a Jesús. Su familia va a llegar a Jesús, ¿sí? O sea que el favor de Dios está disponible para nosotros. Amén. Jesús, ¿cuál fue la razón de que Jesús viniera? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a qué? A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? O sea que Él fue dado al mundo para que por medio de Él seamos salvos. O sea que el favor está disponible para todos, pero ¿todos disfrutan del favor de Dios? No. Aunque está disponible, la gracia y el favor de Dios está disponible para todos. Sí, diga, sí está disponible para todos, no tenga temor, sí está disponible para todos. La pregunta es, ¿todo el mundo disfruta de esa gracia y ese favor? No, esa es la otra pregunta. No, todo el mundo disfruta. O sea que hay algo que es necesario hacer para disfrutar de la gracia y el favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Listo. Diga, el favor de Dios está disponible para mí. Y el favor de Dios es para exaltar el nombre de Jesús y para bendecir personas. Que personas sean salvas. Entonces, volvemos a la idea principal. Jesús compró ese favor para nosotros en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Jesús compró ese favor para nosotros. ¿Cómo lo compró? ¿Cómo lo dije al principio? Con precio de sangre. Muy bien. Él tuvo que pagar un precio. Para nosotros es gratuito, pero a Jesús le valió, ¿cierto? Le costó. ¿Le costó qué? Sangre. O sea que hay ciertas cosas que nos habilitan para tomar esa gracia y ese favor de Dios, ¿sí? Así como está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo disfruta la gracia y el favor de Dios. Asimismo, nosotros como creyentes, hay ciertas cosas que nos permiten o nos habilitan para tomar de la gracia de Dios. O sea, siendo que está disponible para todos, no todos disfrutan de esa gracia. Pero no porque Dios no quiera, sino porque ¿qué? Porque la persona no se dispone a tomarla. Entonces, la mejor manera de explicarlo es lo siguiente. Le voy a dar un ejemplo. ¿Me ayudan, por favor, a cerrar la puerta que se escucha mucho el ruido? Imagínese que usted hay una finca y usted tiene acceso a la finca, ¿listo? Y en la finca hay árboles de mandarinas, ¿sí? Pero hay árbol de limones. A usted, así a comer la fruta, ¿qué prefiere? La mandarina, y que sea una mandarina bien dulce, ¿cierto? Comer limón así a palo seco, usted lo hace con limonada, pero así a palo seco no es tan rica. Entonces, lo mejor es comer ¿qué? Las mandarinas, por lo dulce. Algunas personas ya tienen acceso a la finca, ¿sí? Ya ven los árboles allí plantados y están allí, mejor dicho, produciendo fruto. ¿Pero qué están comiendo? Limones. Y entonces dice, Señor, ¿por qué me toca a mí los limones? Y el Señor te dice, yo te dejé allí las mandarinas, pero que tienes que ubicarte en la posición para disfrutarla, ¿sí? O sea, ¿está disponible? Sí, pero usted puede estar comiendo ¿qué? Limones. ¿Cómo se pone su cara cuando come limón? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos habilita para tomar todas esas mandarinas? ¿Qué nos habilita para tomar esas mandarinas? Espiritualmente es, ¿qué nos habilita para tomar todo lo que Jesús ganó en la cruz a nuestras vidas? Sí, es eso. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. O sea que sí, Jesús pagó un alto precio, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos que responder en obediencia a la palabra de Dios. Amén. No es que su obediencia compre el acceso a la finca. Téngalo muy presente. No es que su obediencia compre el acceso ¿qué? A la finca. No es que usted a través de su obediencia compre su sanidad, compre su milagro, ¿cierto? No es eso. No es que a través de su obediencia se plante el árbol o haga aparecer frutas. ¿Quién hizo eso disponible? ¿Quién compró la finca? ¿Quién plantó la semilla? ¿Quién dio el fruto? ¿Quién hizo posible todo eso? Que se dieran las mandarinas. Jesús lo hizo disponible. Él fue el que lo hizo disponible, no usted, ni siquiera su obediencia. Fue Jesús el que lo hizo disponible. Solamente la obediencia, ¿qué hace? Lo ubica en la posición correcta. Amén. Lo ubica en la posición correcta para tomar ya todo lo que Jesús hizo en la cruz y podamos disfrutar ¿de qué? De mandarinas. ¿Sí les gustan las mandarinas? Muy bien. Esa es la diferencia entre religión y revelación, ¿sí? ¿Religión es qué? ¿Qué es la religión? Es yo tratando de hacer obras para ganar el favor de Dios, ¿sí? Es lo que yo trato de hacer, ¿para qué? Para ganar el acceso a la finca, para ganar el acceso a las frutas, ¿cierto? Eso se llama ¿cómo? Religión. Y eso delante de Dios, ¿qué son? Obras muertas, ¿cierto? No me sirve para mucho. Pero la revelación de lo que hizo Jesús en la cruz, de lo que Él pagó, el precio que Él tuvo que pagar por mí, que su precio fue sangre, ¿cierto? Esa revelación que viene por la comunión con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, cuando entendemos que hacer la palabra no es una cuestión de simplemente cumplir órdenes, sino que hacer la palabra es mi misma naturaleza, es lo que yo soy, porque yo fui engendrado por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Mi naturaleza, ¿cuál es? Su palabra. O sea que yo simplemente soy un reflejo de la palabra de Dios. Y revelación es eso. Religión es ¿qué? Tengo que cumplir esto para que Dios me bendiga. Pero revelación es ¿qué? Yo lo hago porque yo sé quién soy en la palabra de Dios. Es mi identidad, es mi naturaleza, es lo que soy. O sea, si yo no hago esta palabra estaría como negándome a mí mismo.
y yendo en contra de mi naturaleza. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Entonces, eso tiene que ver más con ¿qué? Con revelación, con revelación. Entonces, ¿usted hace la palabra por qué? ¿Porque quiere alcanzar esa gracia y ese favor de Dios? No, usted hace la palabra porque cree, ¿cierto?, que es lo que es usted, ¿cierto? Es su naturaleza. Eso tiene que ver con revelación. Y hacer la palabra nos permite disfrutar de aquello que está disponible para nosotros. Podemos decirlo así: el favor de Dios es algo que ya está disponible para nosotros. El favor de Dios es algo que Dios desea para todos sus hijos. Pero la Biblia me dice que cuando caminamos en integridad y en rectitud, ese favor se activa en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando caminamos, ¿qué? En integridad y en rectitud, ese favor se activa. O sea que cuando yo actúo de acuerdo a esta palabra de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que esa gracia y que ese favor se, ¿qué? Se active en mi vida. Amén. Aunque está disponible, yo puedo andar mi vida lejos de la gracia y del favor de Dios. ¿Por qué? No estoy andando conforme a la palabra, ¿cierto? O sea, si mi naturaleza es andar conforme a la palabra, yo necesito andar en ella. ¿Para qué? Para que esa gracia y ese favor, ¿qué? Se activen en mi vida. Bien, integridad y rectitud permiten que ¿qué? Que ese favor de Dios se active en mi vida. Puertas se abren, tenemos trato preferencial, empezamos a prosperar, somos exaltados en el propósito que el nombre del Señor sea exaltado y personas empiecen a ser bendecidas. Pero eso sucede cuando ¿qué? Cuando caminamos en el plan de Dios. Luego la palabra no dice que realmente ¿quién es el que es prosperado? ¿Quién es el que es bendecido? El que oye la palabra y la hace. Bienaventurado es el que oye la palabra y la hace, ¿cierto? No es solamente el oidor, sino el hacedor. Aún dice que cuando usted escucha la palabra y no la hace, ¿qué pasa? Usted se engaña a sí mismo. ¿Sí? Se está engañando, diciendo que están las bendiciones disponibles. O sea que el lugar que toma la gracia y el favor de Dios es un lugar de ¿qué? De obediencia. Yo necesito obedecer. Las personas necesitan ¿qué? Obedecer a la palabra de Dios. Porque, ¿qué leímos al principio en Proverbios? ¿Se acuerda? La primera parte, ¿qué era lo que decía? El bueno ¿qué? El bueno alcanzará el favor de Jehová. El bueno, ¿cierto? ¿Y cuál es el bueno? El que obedece la palabra, el que hace la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿queremos alcanzar las mandarinas? ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Ser obedientes a la palabra. ¿Está disponible para todos los creyentes? Está disponible, pero usted se la puede pasar en su vida cristiana comiendo limones todo el tiempo. ¿Por causa de qué? De que no queremos obedecer la palabra de Dios. Queremos hacer lo que en nuestra carne siempre quiere hacer. Entonces, si está disponible, Jesús pagó un alto precio, fue con su sangre, nosotros no hicimos nada, ¿cierto? Él lo puso disponible para nosotros, aún hay una mesa delante de nosotros servida, pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Obedecer la palabra de Dios. Entonces, la Biblia sí me habla de la importancia de caminar en luz y en obediencia, ¿cierto? Él dispuso todo, pero Él también quiere que yo camine, ¿qué? En luz y en obediencia. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, tres cosas: los deseos de la carne, repita conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿En dónde están esas tres cosas? Están en el mundo, ¿cierto? El mundo... Todo esto se encuentra en el mundo: deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No provienen de quién, no, sino de quién, del mundo. Téngalo presente, esto proviene del mundo. ¿Y el mundo qué pasa? Pasa, ¿cierto? El mundo pasa y sus deseos, ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? Que si yo amo las cosas del mundo, ¿realmente a quién no estoy amando? No, si yo amo las cosas del mundo, ¿a quién no estoy amando? A Dios, ¿cierto? No estoy amando a Dios, ¿cierto? No lo estoy amando a Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. No estoy realmente amando a Dios. Entonces, tenemos que decidir cuál de las dos va a llenar nuestra vida. Usted tiene que decidir hoy
¿Cuál de las dos va a llenar su vida? ¿Qué va a llenar su corazón? A veces queremos que sea Dios que llene toda nuestra vida, pero estamos al mismo tiempo tratando de saciarnos de un montón de cosas del mundo. Usted puede estar lleno de las cosas del mundo o puede estar lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. O sea, usted necesita estar lleno de algo. Pero una cosa, decía la pastora, dice, no seamos cisternas rotas. O sea, usted se puede llenar de las cosas del mundo, ¿cierto? Pero, ¿qué es delante de Dios? Eso tiene fuga. Eso no es, dice acá 17, el mundo pasa y ¿qué? Y sus deseos. Puede ser que en el momento usted se satisfaga, pero al final tiene un fin ¿qué? Dice, eso no va a permanecer, eso va a pasar. Pero lo que realmente permanece es ¿qué? Su palabra, hacer su plan, su propósito. Amén. Todo esto que estamos viendo es simplemente temporal, sea su prueba, sea donde usted está metido, eso es temporal. El diablo hace pensarle que no, eso va a durar para siempre. Diablo mentiroso, eso es temporal, eso es pasajero, eso va a pasar. Esto no le damos tanto valor a esta vaina, no le damos tanto sentido a esto. Lo que le damos valor es que su palabra, porque ella sí permanece para siempre. Cuando le damos mucho valor a las pruebas, no, esta vaina, eso es tremendo. No, la Biblia dice eso es leve, temporal y momentáneo, y ya, para de contar. Si usted ya le da mucho valor a la prueba, entonces ¿en dónde está colocando su mirada? En el mundo, ¿y qué dice con el mundo? Eso es pasajero. Entonces nada, nuestra mirada está puesta ¿qué? En su palabra. Entonces no le dé tanta tiza a su situación, coloque su mirada y el Señor le va a ayudar a transformar esa situación. El diablo es un experto, vea, una cosa que yo he aprendido es que el diablo siempre agranda las situaciones y los problemas. Él es un experto, o sea, él va a hacerle mucho más grande la situación. No, realmente no es así. O sea, delante de Dios es una bobada, ¿sí? O sea, es una bobada. Amén. Es una bobada. Claro. No, usted no se ponga ahí como a darle tanto importancia. Uy, no, esto es una vaina. Nada. Usted es más que vencedor en Cristo y usted sale de esta vaina. Esto es pura bobada. Esto es un momento y ya, salió. Ayer estaba predicándole al que peluqueó a mi hijo, a Nathan. Lo invité a la iglesia. Dijo que iba a venir, pero creo que no vino. Esperemos a ver si de pronto llega más tarde. Y resulta que el hombre me decía que lo había atropellado un carro, ¿sí? Y había estado muy mal de su pierna, eso andaba cojito. Lo mandaron para un hospital allá en Duitama. Y el tipo decía, no, o sea, malos pensamientos, o sea, decía, yo de aquí no me voy a recuperar, porque le hicieron 6 cirugías y no salía de esas cirugías, o sea, volvía y otra vez mal. Y el man totalmente desesperanzado, o sea, dijo, o sea, no hay manera de que yo salga de esta situación. Y ya empezaron los pensamientos, el temor, la opresión del enemigo allí. Y lo único era que tenía una enfermera que todos los días venía a orar por él. O sea, el Señor aún ayudándole, ¿no? A orar. Y él dijo, yo hasta pensé hacer pacto con el diablo. Dijo, si alguien me puede ayudar sería el diablo para que me salir de esta vaina. O sea, el man ya está desesperado. Él decía, no, yo ya me quiero morir, yo ya no quiero más de esta vida. O sea, puro pensamiento diabólico, puros pensamientos del diablo allá oprimiéndolo. Y él totalmente desesperanzado, pero sin embargo, una enfermera cristiana allá, jefe, allí, hablándole de Cristo y orando. Y él dice, yo no sé en qué momento, pero yo dejé pensar mal. Y la pastora así le dijo, alguien estuvo orando por usted. Después fue que él nos contó, ay sí, una enfermera todos los días venía orando por mí. Y es así, ¿no? Él en su momento de la prueba dijo, aquí no hay nada más que hacer. Y así nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Como Elías. Dijo, no, Señor, mátame. Yo ya no quiero nada. Pero no, el Señor, Él nos tiene paciencia, ¿no? Él nos tiene paciencia y Él ve más allá. A veces uno permite que pensamientos tontos y ahí, no, nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y lo que usted está viviendo es temporal, amén, es temporal. Así que, ¿de qué se va a llenar? ¿Del mundo, que lo va a satisfacer de manera momentánea, o se va a llenar del Espíritu y de la palabra? ¿Cuál es su decisión? Ese silencio me imagino que es porque es del Espíritu, ¿cierto? Sí, Señor, es de ti. O sea, bueno, usted tiene que decir cuál de los dos va a ser más importante y cuál le va a dar, ¿qué? La prioridad. ¿Cuándo usted decide? ¿Hoy o mañana? Ya estuvimos llenos del mundo y no queremos volver allá. Eso, muy bien. No queremos volver a estar llenos del mundo, ¿no? Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios.
Y así que decidimos, ¿cierto? Usted decide cuál de los dos va a ser más importante y a cuál le va a dar prioridad. Vamos al versículo 16, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces son tres cosas que vimos, ¿cierto? Y la Biblia me está advirtiendo de esas tres áreas. La Biblia me advierte de tres áreas donde en muchas ocasiones podemos tener tropiezos si no estamos atentos. Entonces, la primera área es los deseos ¿de qué? De la carne. Y vamos a hablar un poco más de los deseos de la carne. Entonces, cuando estamos hablando de los deseos de la carne, estamos hablando de pasiones, ¿sí? De pasiones. Y hoy vamos a ver las 3P, diga, las 3P. Entonces, vamos a hablar de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada uno es una P. La primera P es, ¿qué? Los deseos de la carne es, ¿qué? Pasiones, eso. Les voy a estar preguntando y ustedes me van a estar respondiendo a ver si yo sí me estoy haciendo entender. ¿Listo? Entonces la primera, el deseo de la carne, Brigitte, ¿cuál es? Bueno, eso, si no la pongo aquí a que haga con clillas. Muy bien, bueno, yo les voy a preguntar, cuando hablamos de los deseos de la carne, ¿estamos hablando de qué? Pasiones, exacto. Y pasiones son todas esas cosas que se producen en nosotros. Es deseo o búsqueda de satisfacción con cosas naturales. ¿Es qué? Deseo o búsqueda de satisfacción con cosas naturales. Pueden venir con cosas pequeñas hasta con cosas escandalosas. Entonces, usted cuando dice deseos de la carne, ¿qué piensa generalmente? ¿Qué piensa? ¿Qué se imagina? En sexo, ¿cierto? De una vez su pensamiento es lujuria. Lujuria es como lo que primero se viene a la mente, lujuria. Pero sí tiene que ver también con eso, también con adicciones. Pero los deseos de la carne también pueden ser gula, ¿sí? Gula, el comer desmedidamente, ese es un deseo de la carne, o no ser capaz de controlar algún área de la comida, ¿sí? Tal vez usted, mejor dicho, bueno, ahorita vamos a llegar con algunos ejemplos específicos que tal vez le den del callo, pero es eso, un deseo de la carne, y vamos a hablar un poco de esto, cómo vencer esos deseos de la carne. Entonces, el área de las pasiones es una de las áreas donde vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué es eso? El tratar de satisfacernos a nosotros mismos. ¿Qué es? ¿Son deseos de la carne? ¿El tratar de qué? De satisfacernos a nosotros mismos. Cuando en realidad esos anhelos y vacíos que hay en nuestro corazón, el único que los puede llenar y satisfacer es ¿quién? Dios. Entonces, deseos de la carne son pasiones, ¿cierto? Es tratar de satisfacernos a nosotros mismos, pero sabemos que el único que nos puede satisfacer es Dios. El segundo, deseo de los ojos. Y tiene que ver con la segunda P. ¿Ya se las dije? ¿No? Posesiones. Sí. Posesiones. Posesión, sí, posesión, poseer, ¿cierto? Y eso podríamos llamarlo como avaricia. ¿Qué es? ¿Qué es avaricia? El deseo de tener cosas y acumular cosas. Como si fueran ellas las que nos dieran la seguridad y nos hiciera sentir mejor, ¿sí? O sea, entre más tengo, yo tengo asegurado mi futuro, ¿sí? ¿Por medio de qué? De las posesiones, ¿cierto? O sea, en eso está mi confianza. Entre más tengo, yo estoy más seguro, ¿sí? ¿Y cuántos saben que hay personas que resbalan por causa de la carne y terminan metiéndose en adicciones y problemas simplemente por satisfacer su carne? Pero otros casos son personas que se meten en problemas por la plata, por estar buscando cosas materiales. La Biblia dice que la raíz de los males, ¿qué es? Y 1 Timoteo 3:3 dice a los servidores, desde el 1, leámoslo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Puede ser, si alguno anhela servir al Señor, no solamente estamos hablando de pastores, sino alguno anhela servir al Señor, buena obra ¿qué? Desea. Pero es necesario que el servidor sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero la versión NBI, ¿me la colocas porfa, Yani? NBI, en la 3.3, eso. No debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo de ¿qué? Del dinero. Amigo, ¿cierto? Un parcero, no, nosotros juntos, tú y yo, vamos. No, o sea, forever, sí, no. ¿Necesitamos dinero? Claro, necesitamos dinero, pero el dinero no debe controlarlo a usted.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El dinero no debe controlarlo a usted. ¿Cuándo usted sabe que el dinero lo controla a usted? Cuando es una cuestión de prioridades, exacto. Cuando mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, todos están abocados ¿en qué? En ganar dinero, ¿cierto? Ahí es donde mi prioridad está mal. Sí lo necesito, claro, pero yo tengo que tener claro que yo tengo unas prioridades en mi vida. Mi primera prioridad es ¿quién? Mi relación con Dios. Luego, sí viene mi relación con mi esposa, mi familia, ¿cierto? Mis hijos, y luego ahí sí viene lo que es el servicio en la iglesia y el trabajo. Fíjese que aún está ahí, sí necesitamos trabajar, obviamente lo tenemos que hacer, pero no es una prioridad alta como lo que es mi comunión con Dios. Entonces nos cuidamos de esta cosa, no somos amigos del dinero. La Biblia me dice cuidado porque ese también es un área donde la gente va a tropezar. Y la tercera es ¿qué? La primera es, ¿cuál es la primera? No, la primera es los deseos de la carne, ¿qué es qué? Pasiones. La segunda, ¿qué es qué? Los deseos de los ojos. Y la tercera, la vanagloria de la vida, que es posición. 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 ¿Sí? Tiene que ver con posición. ¿Qué es eso? Trata de encontrar un lugar, ser exaltado, ser promovido, donde las personas le hagan ¿qué? Siga por acá, la venia, exacto. ¿Sí? Que tenga el reconocimiento de los demás. Señor, trata de encontrar un lugar, o sea, ¿un lugar para qué? Para ser exaltado, promovido, donde las personas le hagan la venia, un reconocimiento de los demás. Obviamente, todos queremos ser reconocidos, o sea, no es que quiero estar allá en perfil bajo y que nadie me vea, y no, ¿sí? Pero si ese reconocimiento me lleva a competir, a compararme, ya puede ser un problema. ¿Listo? Cuando ese reconocimiento me lleva a competir con otro, a mostrarle que yo soy más que el otro, ¿cierto? Cuando me lleva a compararme con el otro, ya ese sí ya es el problema. No está en que no debemos ser reconocidos porque sí, obviamente necesitamos esto, pero cuando me lleva a esa pasión de competir con otro y compararme, ese puede ser un problema, ¿cierto? Porque en ese afán de competir y de compararme con otro, me va a llevar ¿a qué? A pisotear. A hablar mal del otro. ¿Sí? Se ha visto a mí, gente que llegue y empiece con sus productos y la competencia, hablar mal de la competencia para exaltar su producto, yo a ese vendedor, yo ni le quiero comprar a ese man. ¿Sí? Porque es desleal lo que está haciendo. Muéstreme la calidad de su producto, amén, pero no me hable del otro mal para poder ser promovido. Entonces, hacemos trampas, ponemos en juego nuestra integridad con tal de encontrar ¿qué? ¿Qué es ese punto? Posición. Y eso es lo que Dios quiere que evitemos, ¿cierto? Él quiere que evitemos esas cosas. Entonces, hay esas tres áreas que necesitamos trabajar. Entonces, ¿cuáles son? Deseos de la carne, que son pasiones. Deseos de los ojos, que son posesiones. Y la vanagloria de la vida, ¿qué es? Listo. Ahora vamos a verlo a través de un ejemplo claro, que eso sucedió con Adán y Eva. O sea, a través de esas tres áreas, ellos fueron tentados, pero también cayeron, ¿sí? Ellos fueron tentados. Entonces, lo primero que sucedió es que vieron que el árbol era ¿qué? ¿Qué dice? Que era bueno ¿para qué? Para comer, ¿cierto? ¿Eso qué? Les satisfacía los deseos de la carne, ¿sí? Era algo que era una pasión, ¿cierto? Ahora se volvió una pasión ¿el qué? El poder tomar ese fruto, el poder disfrutar de él. Eso se volvió una pasión. ¿Cómo se llama eso? Los deseos de la carne, ¿cierto? Fue la primera manera como ellos fueron tentados. Además de todas las cosas que tenían, precisamente les faltaba algo. O sea, ellos, ¿qué fue lo primero que el Señor les dijo con respecto al huerto? Le dijo, de todos esos árboles pueden comer, ¿cierto? Excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, podemos ver que, aunque tenían todo esto, algo les faltaba. Y eso no es codicia, eso no es los deseos de los ojos, que decimos posesión. O sea, ellos querían todo para ellos. Y esta es su carne, y la mía también. No piense que es más santa que la de Adán, la de que Eva, nada. La carne es así, terriblosa. O sea, su carne quiere ¿qué? Codicia, quiere todo para usted. Amén. Esa es la carne. Ella anhela todas estas cosas. Entonces era codiciable. Pero ellos también querían tenerlo. Es como ese tesoro, ¿cierto? Querían ese fruto del árbol, porque era el único que les estaba prohibido. O sea, ellos lo querían tomar. Y al mismo tiempo el enemigo les engañó diciendo, van a ser como Dios. O sea, era alcanzable para tener la sabiduría que tiene que ver con
posición, con posición. O sea que ellos fueron tentados en las 3 áreas, ¿no? Fueron tentados en pasiones, ¿cierto? Comer ese fruto, tomar ese fruto, ¿qué iba a satisfacer? El deseo de su carne, ¿cierto? Lo anhelaban, estaban apasionados por él. Si yo lo tomo, esa va a satisfacer mi carne. Pero también el que aunque tenían todos los árboles, querían ese que estaba prohibido. La codicia, ¿cierto? Yo quiero ese, ¿sí? Ese es el que me interesa a mí, ¿cierto? Deberían tenerlo. Señora, para llegar a estar satisfechos, muy bien. Y el tercero es ¿qué? Posición. Querían tener la sabiduría de Dios, amén, una posición de realce. Y ellos cayeron en esa área. Pero gloria a Dios, Jesús también fue tentado en esas 3 áreas. Igual, Jesús también fue tentado en esas 3 áreas. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que él cayó? No, él no cayó. O sea, él vino el tentador, le ofrece la tentación y el diablo tentó en cada una de esas áreas. Jesús ayunando, la primera dijo, ¿qué fue la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué era eso? ¿Qué piensan que era eso? Y satisfacer los deseos. ¿Qué es eso? Los deseos de la carne, ¿cierto? Satisfacer su propia necesidad, su propio deseo. Él tenía hambre. Básicamente era satisfacer su carne. Y haz todo lo que necesites para satisfacer tu carne. Era lo que el diablo le estaba diciendo. O sea, si tienes ese deseo, haz lo que sea necesario. Amén. ¿Y Jesús qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra Jesús? ¿Cómo venció esa tentación? Cuando usted está lleno de la palabra como Jesús, usted puede vencer la tentación. Él estaba ayunando y cuando usted ayuna, le aprende a decir a su carne, aquí mandas tú. Amén. Porque su carne tiene un anhelo, un deseo, ¿cierto? Pero el ayunar nos ayuda ¿a qué? A decirle a la carne quién es el que tiene autoridad. Su espíritu. O sea que es bueno ayudar. Claro. Porque usted le recuerda a su carne quién es el que tiene el control. Amén. ¿Desde dónde es que se toman las decisiones? ¿Dónde está el mando de control? Aquí mando yo. Usted puede vencer las tentaciones. Jesús estaba en oración, en ayuno, meditando la palabra y fortalecido en su espíritu y fue capaz de vencer esa tentación. Pero después no se quedó el diablo quieto. El diablo vino con otra. ¿Qué le dijo? Todos los reinos de la tierra a mí me han sido entregados y a quien quiera yo los doy. Si tú postrado me adorares, te daré los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba ofreciendo? Una posición, ¿cierto? Le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra. Los deseos de los ojos. Mira, yo soy el dueño de todas las riquezas. Ahora, ¿cuántos saben que el diablo sí tiene control? ¿Cierto? Él es el Dios de este mundo. Jesús lo reconoció y dice, ahí viene el príncipe de este mundo, él no tiene nada de mí, ¿cierto? O sea, había un reconocimiento por causa de la influencia que genera el diablo en el mundo. Ahora, usted y yo no queremos ser prosperados a la manera del enemigo. ¿Amén? O sea, ¿hay formas de ser prosperados a la manera del diablo? Sí, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia dice que, ¿cuál es la bendición que enriquece y no añade tristeza? La bendición que viene del Señor, ¿cierto? Entonces, hay maneras de ser enriquecidos, pero ¿eso qué va a traer? Tristeza. Amén. Yo quiero ser enriquecido a la manera de Dios. Yo quiero ser prosperado a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Ahora, Jesús fue tentado también en esa área, pero Jesús ¿qué le dijo? Solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Muy bien. La tercera tentación. ¿Con qué lo tienta? Si realmente eres tú el Hijo de Dios, demuéstralo. Toma tu posición de autoridad. Comanda a los ángeles, porque Él dijo que a sus ángeles mandarás que tu pie no tropiece con piedra alguna. Tírate del pináculo del templo. ¿Cuál es esa? Esa tiene que ver con ¿qué? Con posición. Muy bien, posición. Que es vanagloria de esta vida. O sea, demuestra que eres ¿qué? Dios, ¿cierto? Demuestra que los ángeles te obedezcan. Eso. Y Jesús le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. Jesús básicamente habló y reprendió al enemigo. Entonces vemos las 3 mismas maneras que Satanás tentó a Adán, de esas mismas maneras tentó ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús no cayó ni por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni por la vanagloria de la vida. Y de esa misma manera usted va a ser tentado, ¿cierto? Para satisfacer ¿qué? Los deseos de su carne, ¿cierto? Para obtener ¿qué? Codicia, posiciones, ¿cierto? Pero también posesiones y también
una posición. O sea, el diablo es la serpiente antigua, él no cambia, él va a tentarlo de esa misma manera. ¿Listo? Muy bien. Vamos a Lucas 4:12 al 13. Me gusta esa última parte, Lucas 4:13 dice, 4:12, 13. 4:12, 13. Dice, pero en Reina Valera. Dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa fue la respuesta al final de Jesús. Y el 13. El versículo 13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él. ¿Por qué? Ya de para siempre. Por un tiempo. Entonces debemos tener presente eso. Que el diablo va a volver otra vez, ¿cierto? No es que todo el tiempo se la pase ahí probándonos. ¿Sí? Al menos que usted se quede en la prueba. Eso sí, ya su vida toda fue una prueba completa. No salió de la prueba. Ahí se quedó para siempre, ¿cierto? No, Jesús lo paró y ya. Se fue, ¿cierto? Volvió un tiempo después. Pero si ustedes la pasan prueba todo el tiempo, es porque no ha salido de la primera. Entonces, necesitamos tener presente eso, ¿no? Entonces dice, por un tiempo. O sea que el diablo después volvió a tentar a Jesús. ¿Cuándo lo volvió a tentar? Algo así que me acuerde fue allá en Getsemaní. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que él fue tentado en el desierto hasta el final. Jesús estaba allá en Getsemaní antes de entregar su vida en la cruz. Estaba pasando por una tentación ¿de qué? De que él iba a ser separado por el Padre. Él sabía que venía sufrimiento de morir por causa de nuestros pecados. Y el diablo él vino a tentarlo, ¿sí? ¿Y con qué piensa que vino a tentarlo? Con pensamientos. ¿Será que deberías hacer esto o no? ¿Cierto? O sea que el diablo ¿qué quería? Sacarlo del plan de Dios para su vida. Pero ¿cómo Jesús venció esa tentación? O sea, ¿cuál es la tentación? De que cuando usted está encaminado haciendo el plan de Dios, el diablo le dijo, ¿sí será que es bueno lo que usted está haciendo? ¿Sí será que vale la pena lo que usted está haciendo? ¿Sí tendrá fruto? ¿O usted se está inventando todo eso? ¿Cierto? Y eso es lo que el diablo vino a decirle a Jesús. ¿Será que vale la pena que usted vaya a morir en la cruz? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que él tenía su mirada ¿dónde? Puesta delante, ¿cierto? Y dice la Biblia que cuando lo miró a usted y me miró a mí, el gozo puesto delante soportó la cruz. Amén. O sea que él sabía que a través de esa obra de la cruz, él me iba a redimir, él me iba a comprar, él me iba a rescatar. O sea que una de las cosas que le puede ayudar a usted para vencer la tentación es que el futuro que Dios tiene con usted. Amén. O sea, si usted se pone a ver lo temporal, lo momentáneo, usted dice, no, esto está muy berraco. Pero cuando usted ve más allá y usted sabe lo que Dios ha prometido y lo que Él tiene para usted, usted puede vencer la tentación. Amén. Usted piensa en su familia, en sus seres queridos, no caiga en el deleite temporal del pecado, porque el pecado produce cierto deleite, pero ¿cómo es ese deleite? Temporal. O sea, el pecado no es que no produzca deleite, produce deleite, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que es qué? Temporal, ¿cierto? Sino que piense que en el gozo eterno. O sea, usted piense nada más, usted va a tener un gozo eterno y la recompensa que Dios tiene para usted. O sea, no cambie una baratija temporal por algo que va a durar para siempre. Sopese, ¿cierto? Si algo le dice, bueno, esto le va a producir mucho gozo y mucho disfrute, ¿cierto? Pero esto le va a durar, tiene garantía de 1 año. Pero si le ofrece algo que dice, y esto tiene garantía por la eternidad, usted racionalmente, ¿por cuál se va? Por la eternidad. Amén. No cambie eso temporal, no cambie eso eterno por esa baratija temporal. ¿Sí? Jesús fue capaz de sobrepasar la cruz, Jesús fue tentado, el diablo intentó tentar a Jesús. Así que si el diablo lo tentó a Jesús, lo va a tentar a usted. ¿Sí? O sea que es importante esto que estamos viendo, porque es la misma manera que lo va a tentar a usted. No sea como tan inocente, ay, yo no sabía. No, sí, ahí se lo estoy diciendo, para que no diga después que no. No se haga el cabezón. Sí, porque a veces me resulta, ay, yo no sabía, pastor. No quiso saberlo. Entonces, aquí hago descargos de responsabilidades. Entonces, usted ya lo sabe, 3 maneras como el diablo lo van a ir a tentar. Entonces, no se la dé que no supo.
Entonces, no deberíamos estar desapercibidos. Aleluya. Cuando hablamos acerca del pecado, ¿usted por qué piensa que el pecado es tan malo? Porque trae muerte, separación, ¿es cierto? Porque es que Dios no quiere que pequemos. No es porque Dios lo vea como algo horrible, sino que el pecado nos roba la autoridad que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Esto hace que estemos separados de Él. O sea que cuando nosotros estamos en pecado, ¿qué pasa? No andamos en la autoridad que Dios quiere que nosotros andemos, ¿sí? No andamos en la autoridad. Estamos por debajo de los privilegios y de lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Las transgresiones nos separan de Él, no porque Él se haya movido o el árbol de mandarina no esté allí, es porque comenzamos a comer de otros árboles. Y después, cuando estamos comiendo de otro árbol, ¿por qué todo el mundo come mandarina y yo como limones? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, las mandarinas están disponibles, ¿cierto? Están disponibles allí. Pero cuando yo me salgo del plan y el propósito de Dios, ¿qué es lo que empiezo a comer? Limones. ¿Y limones por qué? Porque comencé a irme por la carne. Así, amargos. Entonces, todo el tiempo coma limones y la cara muy amarga. Y no, Dios nos dispuso esas mandarinas para que comamos. ¿Listo? En muchas ocasiones hay personas que no están disfrutando lo mejor de Dios, sino que las cosas del mundo, y cuando se dan cuenta del problema y lo amargo que es la situación, empiezan a quejarse de Dios, pero la Biblia dice que Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él no ha cambiado. Muy bien. Gálatas 5:16. O sea que realmente el pecado lo que hace es que sacarnos de la cobertura de Dios, ¿cierto? Nos salimos de la cobertura para darle lugar ¿a quién? Al enemigo. Abrimos puertas que pueden traer destrucción a nuestras vidas. Gálatas 5:16 digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Exacto. Entonces, aquí el Espíritu Santo dio un versículo específico refiriéndose a los deseos de la carne. Y dice, ¿anden qué? En el Espíritu. O sea que eso es bien importante. Hay dos cosas allí. Anden en el Espíritu, pero no ¿qué? Satisfagas los deseos de la carne. Una de las principales razones del por qué no debo pecar es que cuando yo ando en los deseos de la carne, yo no puedo andar lleno del Espíritu Santo. ¿Bien? O sea que a mí una de las cosas que más me mueven para no pecar es que yo no voy a andar en la luz del Espíritu Santo, sino voy a andar es por los deseos de mi carne, controlado por mi carne y no por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me guía toda la verdad y si el Espíritu Santo es luz, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ando en mi carne, ¿ando en qué? En tinieblas, en oscuridad. Yo no ando en la luz de la palabra de Dios. ¿Estoy haciendo el plan de Dios? No. ¿Estoy haciendo el propósito de Dios? No. Estoy por fuera del plan y el propósito de Dios. Cuando yo ando en los deseos de mi carne, entonces es donde... Cuando yo ando en los deseos de mi carne, entonces, ¿en dónde no estoy andando? En el Espíritu, en el Espíritu. Eso significa que no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos creen que el escuchar la voz de Dios es importante? Amén. Yo no sé si yo les conté la historia la otra vez que Pastor John envió un grupo de personas de Igleco a, ¿cómo es que se llamaba? El lugar donde la guerrilla estaba. El Caguán. Ellos fueron al Caguán. Y estando allá en el Caguán, dice que ellos al otro día tenían que madrugar para ir a un campamento. Pero resulta que el Pastor John llamó en la mañana muy temprano y les dijo, no se vayan por la ruta normal que siempre les lleva para allá, sino vayan por otra ruta. Y cuando más tarde, en la tarde, los llamaron, le dijeron, mire la cantidad de derrumbes y situaciones que se han presentado por la ruta normal. Entonces, esa guianza nos puede evitar ¿qué? Muchos problemas. Aún decía Germán decía, aún nosotros hubiéramos podido morir por causa de no haber sido guiados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos puede evitar muchas situaciones, ¿cierto? Prevenir de muchas circunstancias. O sea que es conveniente para nosotros ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, si andamos por la carne, el diablo por ahí nos lleva. ¿Y nos lleva a qué? ¿A tratarnos bien? No, él viene a robar, matar y destruir. Así que el Espíritu Santo es capaz de mostrarnos de cosas que han de venir.
el Espíritu Santo es nuestro ayudador, incluso para que evitemos peligros en este mundo. La Biblia dice que cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, cuando estamos debajo del árbol correcto, cuando tenemos la cobertura correcta, puede caer 1000 a mi derecha y a mi izquierda, pero a mí no me va a tocar, ¿cierto? ¿Pero por causa de qué? Del Espíritu Santo, por causa del Espíritu Santo. Muy bien. Necesitamos apartar y doblegar nuestra carne. Es buen tiempo de ayuno, ¿no? Necesitamos ayunar. El Espíritu de Dios, el escuchar el Espíritu de Dios puede hacer la diferencia entre conseguir plata para pagar los impuestos del templo o no. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, vaya pesque con un anzuelo y el primer pez que saque, ¿va a sacar qué? La moneda para que usted pague mi impuesto y su impuesto. Ahora, piense usted un momento en el contexto. Pedro es un pescador, ¿cierto? Y un pescador profesional. ¿Y cómo pesca un pescador profesional? ¿Con anzuelo o con atarraya? Y decirle a un pescador profesional, vaya pesque con anzuelo, era como, uy, ¿qué le pasa, cierto? Sin embargo, él fue obediente. O sea que Dios lo va a guiar aún muchas veces en contra de lo que usted piensa, ¿cierto? En cosas, ay no, pero es que yo como siendo un ingeniero me voy a poner a eso. Pues muy de malas, hágalo, porque él no está. A Naamán, ¿no? A Naamán siendo uno de los duros allá de los sirios, y sin embargo Dios le dijo por medio del profeta, vaya y báñese en el río, que era un río lleno de lodo, y él dijo, ¿cómo es posible siendo que hay ríos mejores allá donde yo vivo? Sin embargo, él tuvo que ¿qué? Obedecer. Entonces, muchas de las guianzas del Espíritu Santo van a ir en contra de ¿qué? De su propio ego, de los propios deseos de su carne, de los deseos de sus ojos. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted aprenda obediencia. A veces hacer plata no solo depende de mi habilidad, no depende de solo mi capacidad, también depende de escuchar a Dios. Dios tiene contactos divinos, Él tiene ideas sobrenaturales, Él puede hacernos prosperar en medio de estos tiempos. Amén, y esta generación. Entonces andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque Él puede darnos victoria aun cuando otros no la ven. Cuando usted es guiado por el Espíritu, Él le da victorias, pero cuando usted empieza a ser guiado por la carne, usted se satisface en ese momento. Tuvo placer, se sintió bien, pero después remordimiento, consecuencias, pero cuando se da cuenta, usted no va en el camino de Dios, en el camino que Dios tiene para usted, y se está perdiendo de las bendiciones de Dios. Entonces, no caminemos en la carne, sino que llenémonos del Espíritu. ¿Alguien ha escuchado acerca de los 7 pecados capitales? ¿Sí? ¿Sí los ha escuchado? Bueno, vamos a hablar de 2 específicamente. Rápido. Sí, son términos que se usan mucho y habla acerca de, algunos son gula, pereza, lujuria, ¿cierto? Pero vamos a hablar específicamente de 2. Voy a hablar acerca de la pereza y voy a hablar acerca de la gula. Proverbios 6 del 6 al 11. Proverbios 6 del 6 al 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, las cuales no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces la Biblia me está diciendo que yo necesito mirar ¿qué? ¿Ve a qué? A la hormiga, ¿cierto? ¿Y usted ve a las hormigas sentadas allí sin hacer nada? No, ¿cierto? ¿Alguna ha visto esta es la hormiga observadora? No existe la hormiga observadora. Las hormigas todas ¿qué? Trabajan, ¿cierto? O sea, no hay hormigas vagas, ¿cierto? Y diga, yo no fui diseñado para no hacer nada. Algunos tratan de trabajar para salir del trabajo, o sea, están procurando cómo me sacan de acá. ¿Sí? Tú tienes la razón más importante del mundo para salir de la cama. ¿Y cuál es? El trabajo, ¿cierto? El trabajo da propósito. No apagues el despertador más. ¿Sí? Sino que despierte, levántese, ¿no? Levántese. Muchos nos despertamos en la mañana y dicen, oh, no, ya es de mañana. No, lo que deberíamos decir es que gloria a Dios por este día, así es.
Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, habilidad para trabajar, ¿cierto? O sea que el trabajo es una bendición o una maldición. El trabajo fue dado antes de la caída. Algunos colocan que el trabajo no, fue después de que Adán cayó. No, Señor, el trabajo fue dado a Adán. Dice, usted va a cultivar el huerto, ¿cierto? Aún antes de que Eva llegara. O sea que Él espera que el hombre trabaje. Amén. No que sea un vago que como que esperando a ver que caiga del cielo las cosas. No, espera que ¿qué? Que trabaje, porque el trabajo me va a dar ¿qué? Sentido, propósito. Aún, algo que nos ayuda de pronto para la depresión o eso, es trabajar. Usted se mete a trabajar y se va toda vaina. Yo creo que depresión muchas veces es falta de trabajo, ¿cierto? De algo que hacer. No tengo nada que hacer, entonces me pongo a pensar en las burradas que el diablo me trae. Claro, usted se pone a trabajar y su mente se empieza a ocupar, ¿cierto? Así es. Mira, si no consideras que el trabajo es bueno, mira las estadísticas. De acuerdo con unos estudios, el promedio de vida de la gente después de retirarse o pensionarse es tan solo de 18 años. O sea, se pensionan y en 18 años ya colgaron los guayos. Entonces, no dejamos de trabajar, ¿cierto? Nosotros nunca nos retiramos del trabajo del Señor. O sea, puede ser que se deje de trabajar secularmente, pero nunca ¿de qué? Del trabajo del Señor. Dios no ha acabado contigo. Caleb, ¿cuántos años tenía cuando fue a conquistar allá el monte? 85 años y el hombre estaba todavía pensando en lo que Dios le había prometido. Y él fue y lo consiguió. Entonces, cada una de las hormigas participa y tiene un trabajo específico. Nadie les dice qué hacer. Nadie tiene que empujarlas a motivarlas. A veces uno dice, no, pero es que nadie me motiva. Pero mira una hormiga, ella no necesita mucha motivación. Porque es que a veces la gente, no hay motivación, no hay empuje, no hay nada. Pero vea una hormiga y verá que con ella va a ser usted motivado. Aleluya. Mucha gente perdería su trabajo si trabajan en el trabajo como lo hacen en la iglesia. ¿Sí? ¿Le gusta? Mucha gente perdería su trabajo si trabajaran en el trabajo como lo hace en la iglesia. O sea, usted en la iglesia, ¿cómo debe ser? Excelente, excelente, con todas, ¿cierto? Eso es importante. Involúcrate en el servicio de la iglesia y tendrás el mejor viaje de tu vida. Tu vida siempre será una aventura. Algunos cristianos están buscando más el billete que a Dios y su reino. Entonces, algunos para ir a la iglesia a último minuto juntan las cosas, no planean ni le ponen muchas ganas, llegan tarde a último minuto y no están preparados. Nosotros debemos ser diligentes más para las cosas del Señor, amén. Les voy a dar los 10 mandamientos del perezoso. Espero que no sea un hacedor de esos mandamientos. El primero, se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. No hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma, nunca nadie se murió por descansar. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Obviamente eso es ironía, ¿no? No vayan a decir que estos son lo que yo les estoy recomendando. Exacto, es lo contrario. Y hay gente que siempre está cansada, ¿no? Todo el tiempo está cansada, o sea, todo el tiempo. ¿Cómo está cansado? Si usted quiere que algo sea hecho, no se lo pida al que no está haciendo nada. Siempre pídaselo al que está más ocupado. Porque ese es el que trabaja, ese es el laborioso. El que está ahí desocupado, ese no sabe qué es trabajar. ¿Listo? Siempre está vagando, perezoso, nunca tiene tiempo. Por eso dice que un buen trabajo da lugar ¿a qué? A más trabajo. Los diligentes son los que hacen que las cosas pasen. Si Dios quiere contar con nosotros, debemos ser ¿qué? Diligentes. Amén, diligentes. Dios no le va a pedir a usted que haga algo si usted lo ve todo el tiempo echado en la cama ya pereciendo. No. Él quiere que seamos diligentes. Imagínese usted todo el día echado en la cama pensando bobada y media. No, Él quiere que usted se levante, ¿cierto? A trabajar. Mire la hormiga. Usted, cada vez que usted tenga esas ganas, póngase a ver las hormigas. Cuando recuerdan que cuando Dios llamó a los discípulos, ustedes recuerdan que cuando Dios llamó a los discípulos, Jesús llamó a los discípulos,
usted vio que ninguno era vago, todos estaban trabajando, estaban pescando, eran recaudadores de impuestos, estaban haciendo algo, ¿cierto? O sea que diga, Dios nos llama a vagos. Dios quiere que seamos personas diligentes. Muy bien, vamos con el siguiente. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Ya hablamos de pereza, ahora vamos con gula. Sacudirnos de la pereza, amén. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos ¿qué? Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces está diciendo que en los últimos tiempos, ¿qué van a hacer? Maestros se van a levantar, ¿cierto? Escuchando, ¿qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y dice que van a prohibir dos cosas, o que se abstengan de dos cosas, que van a prohibirse ¿qué? Que se casen, o sea, tiene que ver con relaciones, pero también ¿qué? Mandarán a abstenerse de ¿qué? De alimentos. O sea que esos versículos están hablando de relaciones, pero también están hablando de ¿qué? De comida, Está hablando de abstenerse de comida, ¿cierto? Ahora, la Biblia que dice que nosotros cuando comemos, ¿qué debemos hacer? Bendecirlos, ¿cierto? Bendecirlos, a tomarlos con acción de gracia y por medio de la oración, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 5? Es santificado, ¿cierto? Es santificado. Entonces, usted debe tener presente dos cosas. Cuando encontramos las tentaciones, tanto las que vimos ahorita con Adán como Jesús, la primera forma como fueron tentados cada uno de ellos fue por medio de ¿qué? De comida, ¿cierto? El primero fue con fruta y el otro fue con pan, ¿sí? Las dos fueron con comida. O sea que esto es importante tenerlo presente, porque fue como el enemigo, ¿cierto? Tentó tanto a Adán como a Jesús. ¿A través de qué? De comida. Y el diablo no cambia, él va a seguir tentando por medio de esas cosas. Primera Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa esta vida presente y la venidera. Entonces, debemos tener presente que debemos tener cuidado con los apetitos de la carne en el área de la comida, ¿sí? Específicamente en el área de la comida. No sé si usted ya se dio cuenta, pero la comida es algo que últimamente, sí, a través, no sé, de la producción masiva, es algo que ha llegado más a las personas. La carne le gusta la ley del menor esfuerzo. La carne no le gusta hacer aseo cada día, sino que cada 15 días, así se tome 3 horas, lo hace, ¿cierto? Pero que todos los días tenga que hacer aseo, no, qué cosa tan aburridora. Sí, así es la carne, ¿no? Entonces, tenga presente, las grandes victorias están escondidas en las pequeñas rutinas diarias. Las grandes victorias están escondidas en las pequeñas rutinas diarias. La gente más exitosa son personas que son disciplinadas. Ahora, si yo le estoy diciendo esto es porque va a ser de gran bendición. La disciplina es la puerta a la libertad. Diga, la disciplina es la puerta a la libertad. Cuando usted es disciplinado en estudiar un idioma, digamos el inglés, usted no lo sabe, y usted es disciplinado en aprender inglés, usted va a ser libre para hablar en ese idioma, ¿sí? Usted lo va a poder hacer. Si usted es disciplinado todos los días para estudiar un instrumento musical, usted va a tener libertad para hacer la música que usted quiera con ese instrumento musical. Entonces, la disciplina es ¿qué? Es la puerta a la libertad. La disciplina da libertad, pero la falta de disciplina, o sea, la pereza, la falta de control o dominio propio, hace que estemos atados. ¿Sí? La falta de disciplina nos lleva ¿a qué? ¿A estar qué? Atados, a impedir que los planes de Dios sean cumplidos en nuestras vidas. O sea, que Dios necesita nuestra disciplina, amén. No sé si usted de joven le pasó lo mismo que a mí, pero cuando mi mamá me decía, hay que hacer aseo, ¿usted cómo lo veía? Como algo cargoso, como que se la estaban montando, como que usted no quería hacer la cosa. Pero ya grande, uno se da cuenta de la importancia de la disciplina, ¿cierto? Así es. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Ahora,
¿qué es lo que realmente hace daño? ¿Lo que entra en la boca o lo que sale de ella? Lo que sale, ¿cierto? Pero sin embargo, usted tiene que tener presente que, digamos, ¿podemos comer chicharrón o morcilla? ¿Qué dicen ustedes? Cerdo, morcilla, ¿sí? Se puede, ¿cierto? Rico, con sangre y todo, que le salga, está bueno. Usted lo ora y lo bendice y lo santifica y para adentro, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿cuántos creen que una dieta a base de chicharrón es un problema? ¿Cierto? Si usted todo el tiempo se la pasa comiendo chicharrón, ¿le va a hacer bien? No, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces, sí puede comer su morcilla, sí puede comer su chicharrón, sí lo puede hacer. Pero, exacto, hay balance en la cosa. Yo no me puedo, mi base en mi dieta va a ser chicharrón, no. Entonces, ¿cuál es la clave? Saberle decir no a la carne. Por eso es que es importante el ayuno. Ayuno es decirle, aquí no mandas tú, aquí mando yo, ¿cierto? En ocasiones la carne se le empecina, es que yo quiero una galletica de más, es que yo quiero una hamburguesa, ¿cierto? ¿Y qué pasa si usted no cumple con eso? Se hace pataleta, ¿cierto? Le hace pataleta, se pone de mal genio, le da dolor de cabeza. No le pasa al que toma tinto todos los días, si no toma el tinto ese día, ¿qué pasa? Le dio dolor de cabeza. Su carne haciéndole pataleta ahí, no vaya a pensar, ay, no, es que yo no puedo dejar de tomar tinto. No, es su carne, empieza a decirle así, carne, estás haciendo pataleta. Hoy estás haciendo pataleta, ¿cierto? Antes te da dolor de cabeza. Es su carne, ¿cierto? Porque ella quiere que dominarlo, manipularlo. Pero usted tiene que enseñar quién es el que tiene autoridad. Usted tiene que decirle a su carne, cállese, aquí el que gobierna soy yo. Entonces, una vida de ayuno también tiene que ver con qué, con que usted tenga la capacidad, ¿cierto? Usted no cede a esos caprichos de su carne. Amén. No queremos excedernos en el área de la comida. Una de las cosas que pueden venir por comer demasiado es obesidad. Y sabe que esa es una de las epidemias en este tiempo. Una epidemia que puede llevar a ¿qué? Problemas metabólicos, mala digestión, articulaciones, psicológicos, hormonales, problemas del corazón, solo mencionando algunos, ¿sí? Por no ser capaces de ¿qué? De controlar la carne. O sea, la carne nos lleva a ¿qué? A cosas incorrectas. Amén. Entonces tengamos presente eso. Somos buenos mayordomos de las cosas de Dios que Dios nos entregó. Eso incluye buenos mayordomos de nuestro cuerpo, porque su cuerpo es de Dios y es templo del Espíritu Santo. O sea que usted tiene que ser hallado un mayordomo fiel. En lo natural, ¿cuál sería la solución para la obesidad? Dieta y gimnasio, ¿cierto? En lo espiritual, ¿cuál sería? Aprender a decirle no a su carne. ¿Sí? Ayuno, obviamente, un ayuno también está bien, pero aprenda a decir ¿qué? No a su carne. A todo lo que su carne quiere decir, usted le va a decir ¿qué? No, no. Ahora, tenemos que ser prudentes, pero no temerosos. Prudentes, pero no temerosos, Señor. Señor. Hubo otro pastor en meses pasados estuvo hablando sobre lo que no solamente contaminaba, que contamina es lo que uno Habla. Sí, correcto. Pero él decía que como somos templo del Espíritu Santo, no podemos andar comiendo morcilla, ni chicharrón, ni nada, porque estamos contaminando y podemos estar comiendo grasas, sino que tenemos que comer comidas saludables, porque contaminamos al templo del Espíritu Santo. Que es el cuerpo. Ajá. Eso es lo que decía él. Sí, Señor. Lo que yo estoy diciendo es como balanceando la cosa, porque hay también ese desbalance de que si yo como la morcilla y que si yo como el chicharrón, ¿cierto? Está mal. Lo que decimos es que está mal es cuando yo permito que eso me controle a mí, ¿sí? O sea, que yo no puedo dejar de comer morcilla y chicharrón todos los días, que se envicien el chicharrón y la morcilla, porque todos los días chicharrón y todos los días, como ¿sabe que una de las cosas que más trae adicciones es el azúcar? O sea, dice que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Entonces, si usted todo tiene que meterle dulce, entonces tenemos un problema con el azúcar. Entonces, ¿qué es? O sea, no es que la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, usted puede comer su morcilla, usted puede comer, sí, estamos en un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento sí decía no coma sangre, pero ¿por qué? Porque a través de la sangre del animal se me olvidó la palabra, no se hacía remisión, sino se
se cubría el pecado del pueblo, ¿sí? A través de la sangre de un animal. Pero en este caso, la sangre que realmente quita nuestro pecado es la sangre de Jesús. O sea, ya no es la sangre del animal como tal. O sea, antes sí había un aspecto espiritual en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales. Hoy no, lo único que tiene influencia sobre nosotros es la sangre de Jesús. Por eso es que nosotros podemos comer morcilla, no hay lío. La vaina es que usted desmida en comer esos alimentos. Si usted está comiendo todos los días y metiéndole una Coca-Cola todos los días, obviamente, usted, Señor, por tu llaga yo ya he sido sano, pero usted jarte Coca-Cola, tampoco, ¿cierto? No podemos. Entonces, obviamente tenemos sabiduría de Dios, ¿cierto? Usted coma, pero de una manera moderada, ¿cierto? Y ahorita hay mucho problema con eso, con lo de la comida. Entonces también hay un desnivel cuando su sanidad depende de la comida que toma. No, porque ya hay un problema allí, ya hay un problema y empieza usted a entrar en temor y empieza a hablar cosas que no debe estar hablando. No, es que si usted come esto, usted vea, le va a dar esto y esta enfermedad y esta vaina. No. Usted hable con un adventista y ellos todo el tiempo le van a estar hablando es de lo que usted debe estar comiendo. ¿Por qué? Porque andan temerosos. Ellos andan temerosos que si come esto, se muere. Y no, tampoco porque nuestra sanidad es en Cristo. Amén. Sí, sabemos que hay que regular la comida, pero tampoco le damos tanto valor a la comida. Aún no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tengamos cuidados de irnos a otra zanja. No como esto, pero me voy a la otra zanja de que sí, hay un balance allí en las cosas. Entonces tengamos presente estas cosas. Y el balance siempre es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde se me perdió? A ver. Entonces, lo que usted come, ¿qué tiene que hacer? Orar, ¿cierto? Con acción de gracias. ¿Y qué dice la palabra? Se santifica, ¿cierto? Y después eso sale a la letrina, lo que nos sirve, ¿cierto? Pero obviamente también tenemos presente que las cosas que salen de nuestra boca, ¿cierto? Que están en nuestro corazón, dice la Biblia que de allí salen ¿qué? Pleitos, contienda, chismes, disensiones, homicidios, aún sale por lo que sale de nuestra boca. ¿Cierto? Eso es importante. Eso es lo que contamina verdaderamente a los hombres. No es solamente lo que comemos, sino lo que hablamos. ¿Y la religión qué trata de impedir? Lo que comemos, ¿cierto? ¿No le estamos leyendo antes? Impiden, ¿cierto? Ciertas comidas. De hecho, lo que Jesús nos dice cuando vemos en el Nuevo Pacto es que no se trata de religión, sino que tenemos problemas con esos mandamientos. Pero la Biblia me dice que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. ¿Cuál es la clave entonces? En conclusión, decirle no a la carne, ¿cierto? Por eso es que debemos ¿qué? Ayunar. El ayuno es importante. El ayuno no es que vaya a cambiar, porque esa es otra idea incorrecta. Algunas personas entran al ayuno pensando conseguir algo de Dios, ¿sí? O sea, Señor, yo ayuno para que tú me des esto. ¿Sabe que su ayuno no va a cambiar el pensamiento que Dios tiene respecto a usted? El ayuno no, a veces la gente se mete en ayuno como torciéndole el brazo a Dios. Señor, yo ayuno para que tú me des esto. Nada, eso no va a pasar. El ayuno le sirve ¿a quién? ¿A Dios? El ayuno le sirve a usted. El ayuno le niega su carne, sus deseos, ¿cierto? ¿Para qué? Para llenarse en su espíritu y para hacer la voluntad de Dios. No queremos excedernos en el área de la comida. Una de las cosas que pueden venir por comer demasiado es ¿qué? Obesidad. A ver, Dios quiere que usted cumpla el plan de Dios que tiene para su vida, y usted es un espíritu, pero quiero informarle que usted va a cumplir el plan de Dios en su vida cuidando su cuerpo. Entonces, ¿necesitamos cuidarlo? Sí, cuidamos nuestro cuerpo, obviamente. Necesitamos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos entregó, ¿cierto? Y cuidamos nuestro cuerpo. Mi cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo, como decía el hermano, yo soy su administrador y necesitamos ser hallados en este. Pero la forma es aprender a decirle ¿qué? No a la carne. Diga, la manera como yo aprendo, la manera como yo le ayudo a mi cuerpo es ¿qué? A decirle no a la carne. Muy bien. ¿Qué tipo de dietas hay hoy en día? Muchísimas, ¿cierto? Demasiado. Y hay personas que tienen más fe en la dieta que en Dios. ¿Sí? Más fe en la dieta. O sea que su confianza de su salud es ¿por qué? Porque se ha guardado una dieta hipocalórica, bueno, yo no sé qué más, hiposódica, baja en la sal, eso. Y su confianza es que no, es que yo como ahora bajo de sal. ¿Sí? Yo como bajo de azúcar. Está bien, tú comas bajo de azúcar, pero esa no es su confianza de su vida saludable.
Amén. No es. ¿Su confianza está en qué? En Dios, en su palabra. Algunos dicen, ahora, si tú comes carne, ¿cierto? Eres menos persona que yo. O sea, usted es más animal por estar comiendo carne. Pero, ¿sabe qué dice la Escritura? En Romanos 14, que el que come carne es más de fe que el que no come. Mire que dice Romanos 14, 2, 3, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que el vegetariano es débil en la fe. Es débil en la fe. Coma legumbres, verduras, pero con carne, ¿cierto? No está mal. Con proteína, exacto. No está mal. Entonces, ahora dice, el que come no menosprecia al que no come. O sea, si usted se encuentra un hermano que solo come legumbres, no lo menosprecie. Tampoco le vaya a dar duro, ¿no? No. Pero la Biblia sí me dice que si yo como solo legumbres, ¿qué soy? Débil en la fe. Exacto. Y esta es una época donde la gente está sufriendo mucho de bulimia y de obesidad, ¿no? Desórdenes alimenticios por causa de que no quieren engordar, ¿sí? Hoy usted ve y casi esto se ha vuelto como una religión, ¿no? El gimnasio, toda esta vaina, ¿sí? Aún tienen su servicio de adoración allá con Zumba, eso sí, pero tienen su servicio de adoración. O sea, eso se volvió un culto al cuerpo, ¿no? Eso es un culto al cuerpo. Esa vaina eso es una devoción completa al cuerpo. Y usted ve y la gente ahí sí madruga temprano a hacer su ejercicio y todo. No está mal ir al gimnasio, no vayan a pensar que el pastor está en contra de ir al gimnasio. No, pero cuando usted le da una devoción, cuando usted lo coloca por encima de la palabra, es donde empezamos ¿a qué? A desviarnos. ¿Queremos ser disciplinados? Sí, ¿cierto? Pero la manera es ¿cómo? ¿Cómo es la manera de ser disciplinados? Decirle no a la carne, no a la carne. Pero tampoco llegamos al extremo, ¿no? Jesús dijo que realmente no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de nuestra boca. Entonces, pereza no es de Dios, gula no es de Dios. Si usted no aprende a controlar su lengua, no va a controlar ni su temperamento, o sea, si no aprende a controlar su boca, no va a controlar su temperamento ni otras adicciones mayores, los deseos de sus ojos. ¿Usted quiere controlar la carne? Comience con la comida. ¿Quiere controlar la carne? ¿Comience con qué? Entonces, ¿cuál es la invitación? Ayunar. Vamos a ayunar. ¿Cuántos se le miden? Uy, ¿solo 2? Los otros se me quedan. Voy a volverles a predicar este mensaje. O sea, que todos me salgan aquí que sí. No, deberíamos ayunar. Yo por lo menos hoy estoy ayunando, le cuento. Yo no había ayunado cuando tengo que predicar, pero hoy me decidí, hoy voy a ayunar. Porque sí, es importante, ¿no? Es importante el ayuno. Si yo puedo controlar ese deseo de mi carne, ¿de qué? De comer, yo voy a poder controlar otras cosas que necesito controlar. Amén. ¿Cuáles son esas cosas que usted tiene que controlar? Esas que usted dice, yo no puedo vivir sin esto. Para algunos puede ser la papita, otro el arroz, ¿cierto? Otro la Coca-Cola. Eso es lo que precisa, el azúcar, ¿no? El tinto. Sí, porque sí, dicen, no, yo ayuno, pero en el ayuno le toman su tinto. Y no es por Denise, pero... Pero necesitamos, esas son precisamente esas cosas que necesitamos ayunar, ¿no? Quítele esas cosas a su carne que está pidiendo. Puede ser diferente para uno como para otro, ¿no? Usted sabe cuál es. Entonces, Yanni, por ejemplo, es duro para el arroz. Entonces, ¿qué debe bajarle Yanni? Al arroz, al arroz. Dice, es una combinada. Comience a ejercitar su dominio propio en esa área y se va a dar cuenta que usted va a vencer en otras áreas de su vida. Entonces, ¿cuál es su debilidad? Cada uno sabe, ¿no? ¿Qué es lo que, ese antojito? A mí me estaba pasando, era que yo terminaba de almorzar y como que, quiero algo dulce, un bocadillito, algo, ¿cierto? Algo, iba y buscaba a ver qué encontraba de algo dulce para meterle. Pues eso precisamente es lo que yo debo darle, que muerte, ¿cierto? Porque ¿quién es el que tiene autoridad? Su espíritu. Un programa de televisión, algún juego, alguna cosa, ¿cierto? Que es que, no, es que yo no puedo dejar de verlo. La tablet, el celular, los chicos, ¿no? Rancés allá, ¿qué juego es el que le gusta? A eso es el que debe darle. No, aquí el que domina, ¿quién es? El espíritu, ¿cierto? Y si usted es capaz de dominar su carne, va a ser capaz de escuchar la voz de Dios. O sea que eso tiene un privilegio, amén. Porque decíamos al principio,
andemos ¿qué? En el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. O sea que cuando usted está satisfaciendo su carne con esos deseos, con esas cosas pequeñas, ¿qué va a pasar? Usted no va a andar en el Espíritu. Así que si usted escucha la voz de Dios, Él le va a decir, no es con esta gente, es por aquí. Aquí está el favor, aquí están las mandarinas. Las puertas se van a abrir. ¿Queremos el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos que el favor de Dios esté allí disponible para nosotros? Pero eso depende de qué, de ser hacedores de la palabra. Amén. Si usted es capaz de vencer esa pequeña batalla, su vida va a empezar a volverse sobrenatural en una dimensión en la que otras personas no lo conocen. Milagros, prodigios, ¿cierto? Lo que nos está robando la vida sobrenatural que Dios tiene para nosotros es la carne. Escuchen muy bien, lo que nos está robando la vida sobrenatural que Dios tiene para nosotros es la carne. Y a veces pensamos, yo por eso les dije desde el principio, a veces pensamos es en la lujuria, en esos pecados que sí, obviamente están allí, ¿cierto? Y que necesitamos también darle muerte, pero también en esas cosas que pequeñas, ¿cierto? En esos deseos de la carne que necesitamos decirle ¿qué? ¿Cómo es que le vamos a decir? No, usted le va a decir no, ¿cierto? Porque eso está robando ¿qué? Su vida sobrenatural. Muchas de las victorias que usted ha deseado comienzan con pequeños pasos, pero necesitamos empezarlos a hacer. Todo gran viaje comienza con un paso, ¿cierto? Si usted va a empezar un gran viaje, tiene que dar el primer paso. Entonces, ¿cuántos quieren dar el primer paso? ¿Cuántos se le miden a ayunar esta semana? Todas las mañanas. Uno solo. Todas las mañanas. Pero hablen. Todas las mañanas. ¿Sí? ¿Se les mide? ¿Vamos a ayunar? Vamos a darle. Y no solamente a ayunar eso, sino que también lo que usted sabe, si hay un programa de televisión, si hay una página, si es necesidad de las redes sociales, esta semana, ¿sí? Esta semana. Él está revisando allí los estados de WhatsApp, qué sé yo. Algo que usted dice es que no lo puedo controlar todos los días. Yo, por ejemplo, a ver, yo les voy a abrir, les voy a decir, mi corazón, me voy a exponer acá. Una de las cosas que yo siempre que abro el celular es a entrar al tiempo. O sea, es una vaina como ni lo pienso. Yo estoy ya escribiendo el tiempo, cuando me doy cuenta estoy en el tiempo, en el periódico, el tiempo. Sí, o sea, es una vaina, o el espectador sí poco, pero el tiempo es una vaina que como que ya está ahí. Entonces yo dije, no, voy a aniquilar esa vaina, porque eso es pura noticias, o sea, burradas, no edifican su fe y sí es tonterías que no me están ayudando y sí es mi carne la que está queriendo ya enterarse de noticias que nada que ver. Entonces, eso es algo que voy a trabajar, ¿sí? Con el tiempo, pero también con la de la comida. Amén. Es importante uno controlar esas cosas que como lo dominan a uno, que no le están dejando hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y yo la verdad, en este tiempo, en este año, es como que se ha avivado más en mí ese deseo de hacer el plan de Dios. Entonces, yo quiero hacer el plan de Dios. No sé si usted, pero yo lo quiero hacer. Amén. Y yo necesito hacer el plan de Dios. Entonces, póngase de su pie.